Bueno, muy buenas tardes. Estamos en Radio Catamarca TV, en esta tarde acá calurosa en Catamarca, para darle un gustazo. Vamos a hablar con el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Gabriel Travaglini, a quien le agradecemos la deferencia, sabemos las ocupaciones que tiene. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Bueno, hola Daniel, buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que muy bien, por suerte, trabajando ya en las finales de nuestro periodo, pero marcando la continuidad de lo que hemos hecho, que van a seguir haciendo los nuevos. Así que bien, muy contento. Gabriel, como recién pan sacadito del horno, recién está todo calentito, recién tenemos las últimas noticias de lo que es esta consolidación de lo que es, digamos así, el proyecto Copa del Mundo 2035 en lo que es Sudamérica como base en Argentina, ¿no? ¿Qué nos puedes contar cortito, breve sobre ese tema? Bueno, es una posibilidad que tenemos. Hemos hecho el pedido si nos podían considerar para el Mundial 2035. Empezamos a trabajar. Tenemos todo este año de hecho, ahora a fin de mes vamos a ver de hacer unas presentaciones. No está nada seguro todavía, pero es un buen proyecto y bueno, hay que iniciarlo, presentarlo y después, bueno, empezar a pelearla porque generalmente siempre hay algún otro oferente. Creo que de hecho estaba el interés de España por tenerlo. Así que bueno, vamos a ponerte todas las fichas para lograr de que esto se pueda dar en el país como primera vez en la historia del rugby argentino, pero sería un lindo hecho porque el rugby argentino viene creciendo, viene haciendo las cosas bien, solidificándose, creciendo en todos los sentidos. Muchas veces, el crecimiento puede ser que no sea parejo, pero porque nuestro país primero es muy grande, tiene realidades muy disímiles y siempre desde la UAR tratamos de ir acomodándolas todas lo mejor posible para que todo el rugby pueda seguir creciendo. Así es, para que sea un rugby federal. Con visita, están con visita con Alan Gilpin, CEO de la World Rugby. La verdad que eso también es importante en estas reuniones que vos acabas de contar. Esperemos que se dé por el bienestar de todo Sudamérica, el crecimiento que viene teniendo el Sudamérica es importante, así que bueno, linda noticia de tu boca, recién, prácticamente recién salida. Quería, aparte de eso, que me cuentes un poquito, ahí me había hecho un breve balance de lo que es tu gestión en estos 4 años como presidente de la UAR, Gaby. Bueno, la verdad que tuve la suerte y agradecido por la confianza que me dieron los presidentes en que pueda manejar este gran grupo que nos acompañó en estos 4 años, que en realidad muchos de los que estamos ahora veníamos de la gestión de Marcelo, donde también, viste, tuvimos una gestión muy buena con digamos, la impronta externa de la pandemia, pero bueno, se pudo seguir trabajando, se pudo seguir creciendo. Hoy en día ya superamos los niveles que teníamos de jugadores fichados prepandemia, así que bueno, vamos en un buen camino. Creo que la gestión que hicimos, como te decía, fue continuidad de lo que se había planteado con Marcelo y también se hizo anteriormente con el Negro Araujo y con Luis, en la primera presidencia de Luis Castillo, que fue la primera presidencia que tuvo las provincias. Y bueno, continuamos ese legado. Hemos logrado concretar la compra del predio en esta gestión de Cardales, que nos llevó tiempo, pero bueno, porque tratando de hacer las cosas muy medidas y con pasos muy finos y muy sólidos, se pudo consolidar eso. También hicimos, digamos, una especie de compulsa para conseguir un mejor precio y con la garantía de calidad que merece las compañías que convocamos para la construcción del predio, que hoy está trabajando la gente sudamericana, que lo está haciendo muy bien, con buenos tiempos. De hecho, si pensamos que la obra se inició en marzo del año pasado y están hablando de que pueden llegar a terminarla en noviembre de este año, con lo cual los 2 años que nosotros pensábamos tener de obra se achicaron mucho, pese a todos los problemas climáticos, pero la verdad que la compañía se puso el proyecto al hombro. Hay gente de rugby en la compañía involucrada, con lo cual tenían también la misma pasión que tenemos nosotros para esto y lo estamos llevando bien a cabo.
Después otro tema importante que hemos hecho fue establecer el plan estratégico, que si bien estaba en muchos borradores, no se había implementado. Hoy en día la UAR tiene su plan estratégico a 10 años, que se va modificando de acuerdo a los desvíos, que generalmente pueden ser por factores externos y a veces alguna corrección de algún factor interno, pero vamos con un buen rumbo ahí. También concretamos el código de ética y conducta para preservar el comportamiento de nuestros jugadores, nuestros entrenadores y los dirigentes en lo que es fuera de las canchas de rugby, que fue uno de los problemas que tuvimos en los años pasados, para ayudar a los chicos a que entiendan de que el ser jugador de rugby implica un montón de cosas, además de jugar, implica una conducta, que es la misma conducta que tienen adentro de la cancha y que los lleva a no cometer errores groseros para dejar de jugar. Bueno, lo mismo tratamos de extender para afuera. Mejoramos el acuerdo que teníamos con la Universidad Siglo XXI, que nos han dado más becas para que los jugadores que Pueden estudiar. participan del sistema puedan tener alguna carrera, aunque sea corta, pero ir teniendo algo, que yo siempre lo digo esto, ¿no? Porque por experiencia vivida, a todos nos pasó, más allá de que nosotros jugábamos un rugby amateur, siempre tenías que ir pensando qué ibas a hacer cuando dejabas de jugar, y Sin hoy los duda. profesionales es mucho más importante porque, bueno, si tienen suerte y siguen jugando hasta los 35 o 36 años, en algún momento se acaba. Si se lesionan, lamentablemente se acaba antes, entonces tratamos de ver eso. Lo hemos consolidado también con un programa, con el programa de Conecta Rugby, donde podríamos Tremendo. llegar a todas las provincias en el mismo momento y a todos los jugadores, con capacitaciones, con charlas, con técnicas, con un montón de cosas que están a disposición de todo el rugby argentino. Y bueno, y también con el tema del referato empezamos a trabajar mucho, la concreción del Super Rugby Américas, que en principio lo hicimos como un complemento de, digamos, de la caída, no al mismo nivel, pero la caída del Super Rugby por factores externos, que fue la pandemia y después la ida de los equipos sudafricanos a jugar la URC, pero con el objetivo de poder ayudar a la región a crecer. Y creo que lo estamos logrando porque si vos recordás, a partir del Super Rugby Américas empezaron a participar tanto Uruguay como Chile en los mundiales, en Francia y ahora lo vuelven a hacer en Australia y tuvimos la posibilidad El crecimiento es casi, grandísimo. casi ingresa a Paraguay, que después por un error administrativo no lo pudo hacer, pero bueno, con buen criterio y buena honradez, reconocieron el error y se bajaron. Pero bueno, las noticias nos están dando un grupo de jugadores jóvenes que empiezan a tener roce semiprofesional y de hecho el mejor ejemplo fue el año pasado cuando en el partido que jugamos con los Lions, por un tema de la regulación de World Rugby, no podíamos contar con muchos jugadores Están en Europa. profesionales y se llevaron creo que 11 jugadores, de los cuales 5 o 6 participaron en ese partido que se le ganó a los Lions y empezaban a tener más roce. Yo creo que esas son las cosas que podemos tener como positivas. Después el tema de las potencias, tratamos de mejorarlas para que los viajes no sean tan largos, tratamos de colaborar con las uniones para que puedan asistir a esas competencias. Bueno, un montón de cosas que en realidad es como te decía al principio, se han hecho en los periodos anteriores, quizá con las variables externas, quizá no fueron tan concretas, pero hoy en día estamos concretándolas y estoy seguro que se van a ir mejorando, ¿no? La verdad que Gabriel, bastante claro de lo que acaba de contar. Bueno, tu resumen es bastante amplio, obviamente, hay muchísimas cosas para destacar. Este, yo lo quería decir públicamente, el agradecimiento al presidente, a Gabriel Travaglini, en donde nos hemos encontrado, Gabriel, ya sea en las provincias, en Inglaterra el año pasado, siempre para con nosotros has tenido una deferencia muy especial, te has brindado, nos has dado la posibilidad, así que como presidente de la Unión Argentina de Rugby Catamarca quería agradecértelo públicamente. Siempre es muy lindo contar con la calidad humana y con la calidad tuya, así que eso lo quería destacar y lo quería decir públicamente para que quede bien claro.
y agradecerte, bueno, este tiempito que nos has dado y ahora te voy a sacar un poquito de lo que es presidente de la UAR y quiero que me contes qué significado tiene para vos el número 342. Bueno, la verdad que eh, recién supe qué número tenía cuando empecé a ir a la UAR, porque nunca tuve registro de eso. Para mí es algo muy lindo. Yo siempre lo dije de la misma forma, o sea, eh, nunca tenía, digamos, no el deseo, no tenía el objetivo de jugar en los Pumas, sí de jugar al rugby con mis amigos y de hacerlo bien. Yo creo que ahí tuve la suerte de poder hacerlo bien, obviamente ayudado siempre por los otros 14 que entraban a la cancha. La verdad que fue una experiencia espectacular desde que empecé, que creo que mi primer partido, eso sí me acuerdo, fue el 4 de septiembre de 1978, con un combinado de Oxford en Inglaterra, y mi primer test fue ese año con Inglaterra que empatamos, Ya y a partir estuviste de ahí, ya. bueno, también fue una sucesión de giras y de partidos y de experiencias buenas y malas, obviamente. Una linda experiencia fue haberle ganado a Nueva Zelanda en Argentina, perdón, a Australia en Argentina por primera vez en el año 79, habiendo venido de Nueva Zelanda, que tuvimos el privilegio de ser uno de los pocos seleccionados que ganaron todos los provinciales antes del test. Los test no fueron tan malos, si bien perdimos, pero bueno, tuvimos mucha experiencia y eso creo que nos sirvió para poder enfrentar a Australia y poder lograr esto. Ese mismo grupo, después tuve la muy linda experiencia de poder ir a jugar a Sudáfrica con los Jaguares en ese momento, porque los Jaguars se llamaban, porque con el tema del apartheid no podíamos ir como Argentina y el presidente de Sudáfrica en ese momento, Danny Craven, que era un apasionado del rugby, muy amigo de Argentina, nos propuso, vale, propuso en ese momento a Carlos Tosi, que era el presidente de la UAR, poder desarrollar este equipo con participación de Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil, y se armó un gran partido que siempre recuerda Bill Beaumont, el capitán de Inglaterra de los años que jugamos, y fue capitán de los Lions en el año 80, que siempre me dice, gracias a ustedes, Sudáfrica cambió el equipo y nos ganó porque nosotros le habíamos hecho mucho partido. Te lo había De hecho, complicado. le hicimos un try scrum y ahí es donde ellos se dieron cuenta de que el scrum era algo muy fuerte. Cambiaron casi la mitad del pack y los Lions no tuvieron una buena gira, ¿no? Creo que ganaron uno solo de las cuatro. Pero bueno, todas esas historias son muy agradables. Por otro lado, también está los fracasos, que hay que reconocerlos. Cuando fuimos al Mundial, el primer Mundial del año 87, la 87. verdad que fue una sorpresa principalmente para nosotros, porque fuimos muy, muy bien preparados. Tomó de sorpresa el desempeño de Fiji, no porque habramos subestimado a Fiji, sino porque a Fiji ese día Lo le tocó salieron Fiji, todas y a nosotros no todo. nos salió ninguna. Después se le pudo ganar Italia y cuando fuimos a jugar los All Blacks, creo que teníamos que hacer 3 tries para llegar a entrar y bueno, quedamos con uno y ahí fue. Sí. Pero todo eso sirvió de mucha experiencia para aplicar no solo en el deporte, sino en la vida, ¿no? Porque yo siempre trazo un paralelismo. El rugby es muy, muy similar a la vida. Te enfrentás con situaciones difíciles que tratás de solucionar con el mejor empeño y en equipo. Con lo cual yo creo que esa es la base de todo jugador de rugby, que tiene que jugar por divertimento, por sus amigos, bien preparado, porque hoy el rugby te requiere mucho despliegue físico y esto se acaba, pero sigue la amistad y siguen los contactos. Tremendo, la verdad que bueno, contar a la gente, el número 342 en la historia de Gabriel Travaglini es un número como Puma, como seleccionado argentino rugby, es un número que se le va asignando a cada jugador, obviamente cuando va por eso de la camiseta celeste y blanca, así que bueno, hiciste o trazaste realmente hermoso lo que acaba de contarnos, Gabriel. Fuiste jugador, Te cuento una anécdota, una característica muy simpática, como te dije, que
el primer día que me enteré del número que tenía fue porque fui a la UAR y ahí vi que Alejandro Travaglini, que era el chiquito que jugaba en Inside, tiene el número 243 Mira, y yo tengo el 342. 342. Mira vos. Mira lo que es bueno, lo que se dan las cosas, ¿no? Es lo que te decía. Fuiste jugador, fuiste capitán de tu club del CASI, fuiste dirigente en el CASI, jugaste en los Pumas, fuiste dirigente de en distintas comisiones en la Unión Argentina de Rugby, fuiste vicepresidente, fuiste, sos presidente actualmente. Todos los argentinos generalmente siempre decimos y contamos, hacemos, se hace, se hace, se hace y siempre nos queda algo por hacer. A vos, Gabriel, en esta larguísima vida, trayectoria del rugby, ¿te quedó algo para hacer? Decir, pucha, me hubiese, pucha, lo puedo hacer, lo voy a intentar. No, mira, yo creo que, como te decía al principio, yo considero que eso es algo que siempre menciono. O sea, vos, capitán, entrenador o presidente, no podés decir yo quiero ser. Porque siempre nos enseñaron que al capitán se lo elige, o los jugadores mismos, tus compañeros, o el entrenador. Cuando vos pasás a ser dirigente, te proponen ser presidente, nunca decís yo quiero ser presidente, porque tenemos ese concepto de juego de equipo. Como te decía, nunca pensé en ser cada una de esas cosas que me tocó ser, que te agradezco muchísimo porque siempre fue una experiencia enorme, pero sí creo que la verdad es que no sé si me quedó algo por hacer, yo creo que estoy muy satisfecho. La vez pasada me preguntaba un periodista cómo quería que me recuerden. Y yo digo, la verdad que no quiero que me recuerden, porque el que me recuerda bien va a ser por algo que lo favorecí inconscientemente. El que me recuerda mal va a ser por algo que no lo favorecí. Con lo cual, yo digo, no, no necesito, no quiero que me recuerden. Yo hice lo que tengo que hacer, de la misma forma que pude jugar al rugby hasta los 40 años en la primera del club y dejé de jugar porque yo en esa época viajaba mucho porque trabajaba en Philip Morris y viajaba mucho a las carreras de Fórmula 1 y a las carreras rally y todo eso. Y entonces iba o un martes o un jueves, que eran los 2 días que se entrenaban. Después sí me entrenaba por mi cuenta, me gustaba correr, jugaba al squash. Y a veces iba un martes, a veces iba un jueves y jugaba donde me tocaba. La mayoría de las veces era en la intermedia o preintermedia, y un día me acuerdo que me llama el entrenador de la primera el miércoles, porque el martes yo no había ido, y me dijo, ¿mañana vas a entrenamiento? Le digo, sí, sí, pues tenés que jugar en primera. Y ahí, viste, le dije, no. Le digo, si el casi necesita de una persona de 40 años que juegue en la primera, algo mal estamos haciendo. Y dejé de ir, julio del 98, no fui más. Y después regalé los botines para no tentarme, así que ahí dejé de participar. Está bien, tremendo. La verdad que, bueno, siempre, Gabriel, agradecido de tus palabras, de tu tiempo, como te decía hace un ratito. ¿Cómo avisorás ya para ir cerrando? ¿Cómo avisorás el futuro de la Unión Argentina de Rugby en un próximo futuro, en un próximo año? Va a asumir Félix Paz Molina, viene de Córdoba. eh, Obviamente, seguramente también vamos a estar acompañándolo, vamos a estar apoyándolo a Félix. ¿Cómo avisoras vos el futuro de la Unión Argentina de Rugby? Bueno, mira, el futuro, como te decía, el plan estratégico nos marca el rumbo. Estamos en el plan estratégico, habla de el crecimiento que tenemos que hacer, de cómo tenemos que ir controlándolo, de cómo trabajar con todo el staff de profesionales que es excelente, para poder apoyarlos, para que ellos tengan la libertad de poder trabajar cómodamente. Yo creo que el futuro de la Unión Argentina de Rugby va a ser muy bueno, va a seguir creciendo, se va a venir consolidando cada vez más, tanto en el rugby profesional como en el rugby de base. En los últimos años, ya desde la gestión del Negro Araujo y de Cacho, se puso mucho foco en el rugby de base, porque creemos que esa es la base de nuestro rugby. Nuestro rugby tiene la ventaja de tener una gran base de clubes que en muchos países del mundo no existe, y eso es lo más rico que tiene esto. Muchas veces la parte subjetiva de cada uno de nosotros nos juega en contra, y ahí podés tener algunas apreciaciones
como se dijeron en un momento, unión rica, clubes pobres, es totalmente mentira, porque la unión es de las uniones Es y de de los las clubes. uniones es de los clubes, con lo cual hoy día prácticamente el 58-60% del presupuesto que tiene la UAR se aplica al rugby de base. Alguno puede decir, bueno, pero ¿y cómo? A mí no me llega nada. No, pero son competencias, son traslados, son kilómetros, son las inversiones en el contenido de Conecta Rugby, en las capacitaciones, en las charlas, en la llevada para dar charlas de tanto sea de los entrenadores de los Pumas como del Seven, de la Yaguareté, que están creciendo mucho, están haciendo un gran trabajo. Tenemos Eso una comprovinciana ahí, tenemos una comprovinciana. tienen una ahí muy firme, y ese es el mejor ejemplo. Las Yaguareté, las chicas han tenido un crecimiento muy fuerte y han cambiado muy, muy rápido su objetivo en el sentido de que empezaron a jugar más con equipo, empezaron a jugar más tranquilas, con más convencimiento de la fortaleza que tenían, y hoy estamos en esta posición que ahora el fin de semana ya participan en el 7-2 de Montevideo. La Después, clara posibilidad de ascenso, ojalá se nos dé, ojalá se les dé a las chicas, Virginia claro, Brígido bueno, también. de hecho, hoy creo, te diría que hay muy pocas posibilidades de que no entremos para poder jugar el ascenso, porque estamos primeras en el 7-2, con lo cual ahora nos toca Montevideo San y Pablo. Brasil. Yo creo que vamos a quedar entre los cuatro primeros sin ninguna duda. Ojalá que podamos quedar primeros. Y esos cuatro equipos se van a mezclar con los ocho que ya están jugando el 7-1. Y bueno, después de ese torneo, que son tres, que es en Hong Kong, en Bordeaux y en Valladolid, los que queden de esos 12 en los ocho primeros puestos, el año que viene van a jugar. Igualmente, yo lo hablaba mucho con Nahuel García, el entrenador, que de hecho, cuando él cambió todo esto y pasamos a jugar, él en cierta forma estaba contento porque, primero porque no teníamos todavía el nivel para estar en el 7-1, porque cuando jugamos el 7-1, ya sea en Los Ángeles, no nos ha ido bien, pero sí nos sirvió participar en Seven 2 porque ahí te das cuenta cómo han ido creciendo las chicas, lo ves en los resultados. Tremendo, Anteriormente tremendo. Brasil nos pasaba por arriba y hoy Brasil nosotros somos superiores, tenemos un equipo muy bien balanceado, se trabaja mucho también con lo que es nutricionista, con lo que es la psicología deportiva, que hemos incorporado en esta gestión también un psicólogo deportivo que le da contención no solo a los chicos, sino a sus padres también cuando los chicos entran en el sistema, ya sea en las academias o en los juveniles para hacer los pumitas, se les habla a los padres también para que no tengan la expectativa de que ya por hecho que los hayan llamado ya van a jugar en los Pumas. Claro. Y por otro lado, hay un mito que es lo que muchos clubes dicen, ¿no? El rugby va a ser profesional. Y yo siempre lo digo, es imposible. Hoy si vos te pones a ver el mejor jugador del fútbol, que tenemos la suerte que sea Messi, de ganar 50, 60 millones de dólares al año. El mejor jugador de rugby, que es hoy Finn Russell, no sé si es el mejor, el que mejor pago está, Hoy, Finn Russell gana 1.200.000 libras por año. sin Debe comparación. ser 1,5 millones. Hay una diferencia enorme, no hay capital para poder bancar eso, porque los clubes son la base de esto y los clubes van a seguir existiendo siempre. Ojalá, ojalá así sea así. Nosotros muy orgullosos de Virginia Brígido, donde está el lugar que está, llevar la bandera de Catamarca a todo, prácticamente todo lo del mundo. Así que bueno, para nosotros es un orgullo, para su familia, que les conocemos a todos. La verdad que muy contentos. Y aparte, siempre Virginia muy apoyada por la Unión Argentina de Rugby en este caso. Así que ayer hablamos, también el otro día hablamos con Pancho Rubio, nos contaba todo esto que vos nos estás diciendo. Qué importante que es el apoyo, que la contención a la familia, tanto como los jugadores, ¿no? Algo que destaca y algo que logró Santiago Gómez Cora con formando la familia del 7-7. Mirá, ahí marcó la diferencia, ser uno de los mejores equipos del mundo cuando le faltaba ese clic y lo encontró por ese lado. O sea que la verdad que se están haciendo muy bien las cosas y bueno, para nosotros acá en Catamarca tener la Virginia ahí es realmente un orgullo muy, muy grande. Así que bueno. Gabriel, no te voy a molestar más. Nuevamente desde Rugby Catamarca es el agradecimiento enorme para con vos. Siempre vamos a estar a disposición tuya también.
contarle a todos que, bueno, Gabriel ahora sí, seguramente ya pasado este tiempo que entrega la presidencia, va a venir a Catamarca a visitarnos, esperemos que así sea. Seguramente un asadito, algo, Gabriel, vamos a compartir. Muchísimas gracias. Dejarle un mensaje a la gente de Catamarca, a la gente de La Rioja, que es la gente de la región. Seguramente estará ávida de que vos le dediques unas palabras. Mira, yo creo que, como te decía, una de las fortalezas que tiene este juego es que jugamos en equipo. La región andina también juega en equipo, tiene que seguir jugando en equipo, tiene que mirar un objetivo único donde el principal punto tiene que ser que más chicos puedan jugar al rugby. Fíjate que cuando nosotros hicimos el plan estratégico, tuvimos muchas discusiones sobre cuál iba a ser nuestra visión. Obviamente siempre sale el exitismo de que, bueno, estar entre los 5 primeros, ganarle a las potencias, y terminamos poniendo, como dice la visión, que más chicos, más personas, porque involucramos a chicos y chicas, más personas jueguen al rugby para ser mejores personas. Ese es el objetivo de la UAR. Y yo creo que eso lo dice todo y ese es el objetivo. Si vos tenés buenas personas y saben jugar al rugby, ya tenés más de la mitad hecha. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, un orgullo haber tenido al presidente actual, a Gabriel Travaglini en Xavi Catamarca TV. La verdad que nosotros muy contentos, muy agradecidos. Gabriel, muchísimas gracias. Seguramente en algún momento, en alguna cancha, en algún asador nos vamos a encontrar. Ojalá así sea, que sea prontito. Te mando un abrazo grande. Lo mejor, gracias por todo lo que han hecho, por lo que ha hecho y lo mejor para todo lo que viene, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad que es un placer poder estar con ustedes, aunque sea a la distancia, a través de tu medio. Creo que ese es el principal objetivo, que podamos seguir haciendo lo mejor. Y como yo siempre digo, tenemos que sembrar el pasto que no vamos a pisar. Muchas gracias, Gabriel. Abrazo grande. Hasta luego, gracias, Daniel.